Cuauhtémoc Blanco nació el 17 de enero de 1973 en la Ciudad de México, en el seno de una familia humilde. Desde muy pequeño, en el barrio de Tlatilco, enseñó una tremenda fascinación por la pelota de fútbol, y siendo apenas un adolescente, sus cualidades futbolísticas ya deslumbraban a muchos. Esto le permitió incorporarse a las fuerzas básicas del equipo de sus amores, el América. Desde los 6 años me gustaba mucho el fútbol. Ahí donde vivía en Tlatilco se hizo un equipo de ahí, de toda la colonia. Y desde los 6 años me encantaba siempre el fútbol. Fui muchas veces campeón goleador ahí en el Deportivo de las Democracias. Mi equipo se llamaba el Impala. Y desde los 6 años seguimos así y conseguí muchos campeones con mi equipo, ¿no? Bueno, obvio, con la ayuda de mis compañeros, pero creo que eso ya naces con eso, ¿no? Y gracias a Dios, bueno, corrí con suerte que un señor me vio jugar que se llama Ángel González, y de ahí me llevó a la América. Realmente Cuauhtémoc fue esos niños predestinados, pero como te digo, no solamente por tener el talento, porque supo canalizar eso, que ahí está el gran secreto de muchos que tal vez tengan un gran potencial, pero no lo saben canalizar, no saben entender y sacar jugo de ese don que tienen, aunado a ciertas adaptaciones que tienes que hacer en tu vida para poder, ¿no? Más allá de un carácter o de una forma de ser, pero hay ciertos conceptos que son básicos. Ángel González fue el que me descubrió. Me acuerdo que me dijo, oye, ¿sabes qué? Que nos vemos aquí en el Metro San Antonio Abad. Y me quedé de ver con él ahí, de ahí me llevó a las instalaciones de la América, y gracias a Dios me quedé, ya iba yo con un contrato porque él tenía contactos con la gente de la América. Desde sus primeros inicios en sus interescuadras, los primeros que empieza a hacer, veíamos en Cuauhtémoc algo diferente. Lo que hacía Cuauhtémoc desde un principio, el descaro, ¿no? La picardía, hasta esa falta de respeto hacia los más veteranos o figuras en su momento, como diciendo, yo también quiero ganarme un espacio, ¿no? Mostraban en Cuauhtémoc un jugador que sin duda alguna empezaría a marcar una época. Es un personaje importantísimo en la historia del fútbol mexicano, no se diga de la América y no se diga de la selección nacional, un jugador de esos raros que juegan mejor bajo presión, increíblemente, ¿no? De repente al futbolista es una de las cosas que más le pesa, ¿no? La presión. Cuauhtémoc tenía esa situación, ¿no? Bajo presión, tenía un rendimiento extraordinario, gran persona para el grupo, por supuesto, bromista en todo momento, pero a la hora del trabajo, súper profesional. Entonces lo recuerdo con mucho agrado. Convivimos muchas cosas, extraordinario jugador, gran pasador, gran distribuidor dentro del terreno de juego, jugador con sacrificio, un jugador con carácter, con personalidad, con liderazgo, que son factores tan importantes como jugar bien o no jugar bien. Y él tenía prácticamente todo. Tras incorporarse al equipo de Coapa en 1990, Cuauhtémoc cumpliría el sueño de debutar en la primera división el 2 de diciembre de 1992 al enfrentarse al equipo de León, siendo el argentino Miguel Ángel Zurdo López quien le dio aquella oportunidad. Lamentablemente, no tendría continuidad durante las siguientes temporadas y el habilidoso atacante no gozó de irregularidad sino hasta la campaña 94-95, cuando el técnico holandés Leo Beenhakker le acomodó entre los titulares de aquel América que era todo un espectáculo. Desde que llegué a la América, muchos entrenadores me dieron la oportunidad, el señor Carlos Miló, el Zurdo López, pero tú sabes cómo es el América, ¿no? Traen muchísimos extranjeros y les costó. Entonces tanto Carlos Miló como, bueno, con Carlos Miló no, pero con el Zurdo López me decía, ¿sabes qué? Pues es que no te puedo meter porque trajeron a Bartichotto y les costó muchísimo dinero. Entonces ahí te bajan la moral, ¿no? Me dijo, bueno, pues ni hablar, tengo que seguir entrenando, tengo que seguir hasta que me dé la oportunidad. Y gracias a Dios llegó el señor Leo Beenhakker y me dio la oportunidad de ser titular con el América. Y en aquel entonces también se lesionó Bartichotto, y de ahí me dio la oportunidad de jugar de titular, y ahí agarré el paso con el América. En el América Cuauhtémoc tarda en explotar. Debuta con Miguel Ángel Zurdo López
como todo joven tiene pocos minutos para mostrarse y no mostraba tanto desparpajo como llegó a mostrarlo en su mejor momento. Incluso algunos otros técnicos lo tenían medio borrado y termina siendo Leo Ben-Hacker el que ya no solo lo coloca constantemente como titular en el equipo, sino que le da un rol de figura y le hace ver que tiene condiciones para ser figura. Y ahí Cuauhtémoc, sí, muy bien rodeado, con un equipo en el que no era él indispensable, pero en el que él desarrollaba sus virtudes, digámoslo ya con soltura. Me parece que ahí es donde Cuauhtémoc empieza a enseñar la calidad que tenía, ¿no? Junto a Villics, junto a Kalusha, junto a Zague, con un equipo muy bien armado, también con Joaquín del Olmo en el medio campo como organizador. En fin, era un equipo que jugaba por nota, y ahí en ese América 94-95, Cuauhtémoc ya asoma como un jugador que podía ser importante y que podía dejar honda huella en el América. Con Kalusha, con Luis García, con Luis Roberto Alves Zague, con el Jaibo del Olmo, un equipo histórico, dirigido por el gran Leo Ben-Hacker. Ahí empieza a aparecer y desde ahí se le ven condiciones diferentes a Cuauhtémoc. Desde que empiezo a verlo jugar, digo, este chavo va a llegar lejos, porque tiene atributos técnicos diferentes, tiene el atrevimiento que otros chavos no tienen. Cuando llegas a un nivel de esos y juegas con esos hombres, aunque seas muy bueno, normalmente aparece la timidez, te cohibes y no te atreves a hacer las cosas como Cuauhtémoc hacía ante jugadores de ese tamaño. Con el zurdo era intermitente, ¿no? No era... Volvemos a lo mismo de las oportunidades que de repente te niegan o no un técnico. Zurdo López le dio sus oportunidades, pero realmente no le dio la dimensión al futbolista que a la postre fue con Leo Ben-Hacker. Leo Ben-Hacker creo que fueron sus mejores años, donde pudo desarrollar el fútbol, donde pudo hacerse notar, donde pudo hacer diferencia, donde pudo empezar a crecer para después convertirse en lo que hoy es. Entonces creo que sí, Ben-Hacker es el que lo llevó de la mano y el que lo aguantó y el que lo toleró y el que le enseñó muchas cosas dentro del terreno. Fue una muy buena etapa, ¿no? Como tú lo mencionas, tenemos grandes jugadores como Kalusha, Villic, estaba Zague, estaba Joaquín del Olmo, estaba Luis García, y el equipo se veía muy bien. La verdad que había una muy buena armonía y bueno, dirigido por Leo Ben-Hacker, que aprendimos muchísimo. Yo creo que le enseñó. Yo creo que Cuauhtémoc ha tenido grandes maestros en la historia, pero el que le da las primeras oportunidades es Leo. Y bueno, yo creo que tener a Leo Ben-Hacker de técnico es un privilegio, ¿no? Y Cuauhtémoc tuvo la fortuna, que tendría Cuauhtémoc, no tengo un dato exacto, pero tendría que 19 años, cuando debuta el 20, 18, 19. Ya juega con Kalusha, juega con Villic y juega con otro gran centro delantero como Luis García y con Saguiño. Aquel gran América, sin embargo, no logró ganar el título, y a pesar que la carrera de Cuauhtémoc Blanco se consolidó, convirtiéndose en una estrella indiscutible, no tuvo la fortuna de ganar un título de liga. Antes de iniciar la temporada de invierno del 2000, decidiría probar suerte en el extranjero por primera ocasión, al incorporarse a préstamo al Club Valladolid de España. Simplemente se dio la oportunidad de irme. Cuando me fui a España, pues yo le pedí permiso a la gente de la América porque tenía una ilusión de ir a triunfar allá a España. Y pues me pasó lo que me pasó, ¿no? Lo de la lesión con la selección mexicana, y el entrenador no me daba la oportunidad de jugar. ¿Qué pasó? Lo que le sucede a la gran parte de los jugadores que van a Europa ya entrados en años, ya entrados en partidos, que la adaptación es muy difícil. Tú lo has visto, no será el primero ni el último que va de su edad a Europa y que no lo regresan rapidito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya el futbolista ya se hizo a otro fútbol, ya se hizo a otro tipo de trabajos, ya se hizo a que aquí eres el rey y allá vas a pelearte a ver con quién. Y obviamente eso, más que no te pongan, más que el técnico no te tenga confianza, más un sinnúmero de factores, hizo que Cuauhtémoc Blanco regresara, te puedo decir que sin pena ni gloria. Él tuvo muy buenos partidos en España, y después regresó a México y volvió a tener muy buenas temporadas. O sea, te digo, yo nunca le vi un declive que pudieras decir, bueno, anímicamente le pesó mucho lo de España. A lo mejor la decisión en España, si no hubiera habido esa lesión, no sé si hubiera sido la misma, yo lo dudo, porque sí le vi algunos muy buenos partidos en España. Quizá no se le dio el tiempo o el momento. Me hubiera gustado que Cuauhtémoc fuera más temprano a España,
a Europa, a las grandes ligas, ¿no? Y vaya que puede haber triunfado tranquilamente, ¿no? Por las condiciones antes mencionadas. Entonces, yo creo que las circunstancias, el tiempo en el que se fue, no fue quizá lo mejor para él, pero por supuesto que estoy seguro hubiera triunfado en cualquier liga.